Vale, muchísimas gracias por la presentación, Lore. En lo que se proyecta, déjenlos sitúo un poquito históricamente como en la historia del feminismo. Vamos a regresarnos mucho tiempo atrás, hasta Francia, la Revolución Francesa. Durante la Revolución Francesa lo que se exigieron fueron los derechos de ciudadanos, la igualdad entre todos los seres humanos, pero en esta igualdad no se reconocían los derechos de las mujeres o pues sí, su igualdad con los hombres, solo se reconoció una igualdad económica. Entonces fue ahí cuando está Olga de Gouges, escribió una declaración de los derechos civiles de la mujer y la ciudadana que fue tomado como el texto fundacional del feminismo. A partir de ahí, esa fue tomada como la primera ola o como el arranque del feminismo. Y después, si nos vamos ya a Norteamérica, cómo eso en el siglo XIX afectó al feminismo norteamericano, vemos estos antecedentes que tenemos aquí proyectados. El feminismo se vio muy relacionado con el problema que había de esclavismo en Estados Unidos, la falta de libertad que tenían los negros. Muchas mujeres lo llegaron a comparar con la falta de libertad que tenían ellas mismas. También es muy importante que sepan que para este periodo, lo que hizo que fuera tan fácil que las mujeres se organizaran, que las mujeres fueran parte de este movimiento abolicionista en contra de la esclavitud, fue que eran mujeres educadas. Gracias a la religión protestante, ellas tenían que estudiar los textos religiosos por sí mismas como parte de la religión, de la cultura, y entonces pues aprendieron a escribir y leer, y entonces el nivel de alfabetización era muy alto. Entonces estas mujeres ya educadas, que eran capaces de leer no ya solo textos religiosos, sino cualquier texto, tuvieron contacto con estos textos que venían de Francia y que hablaban sobre la libertad, sobre los derechos, y se empezaron a informar. Y con este contacto, les digo, con el movimiento abolicionista, fue que se dieron cuenta que ellas también les faltaban derechos y querían pedir la reivindicación de sus derechos civiles, igual que les hicieron las mujeres en Francia. Y querían además pedir educación y el derecho al voto, porque pensaban que una vez que tuvieran el voto, todos los otros derechos se les iban a ir dando progresivamente. A esto pues pasó la guerra civil norteamericana, los del norte contra el sur, los unitarios contra los confederados. Y cuando los unitarios tuvieron el logro, las mujeres pensaron que les iban a otorgar el voto, ya que a los esclavos se les otorgó la libertad. Ellas pensaron, pues a nosotros también se nos va a dar esta libertad, y no. Cuando se les fue negado, esta mujer llamada Elizabeth Cady Stanton, muy enojada por el resultado de esto, hizo una declaración que se llama la Declaración de los Sentimientos. Fue en Seneca Falls, en una iglesia protestante, que la escucharon alrededor de unas 300 personas. Esto fue en 1848. No, esto fue antes del término de la guerra. Esto fue justo cuando estaban en los grupos abolicionistas, y en este documento proclama la reivindicación de los derechos, lo que les había dicho, lo de la educación y el derecho al voto. Después, ahora sí, cuando ganan la guerra los unitarios y les rechazan el voto, Stanton, junto con una amiga, Susana Beat Antonin, crearon la Asociación Nacional del Sufragio de la Mujer. Esta asociación posteriormente sería la que les daría el voto a las mujeres. Estos solo son antecedentes del siglo XIX que nos van a ayudar a colocarnos cómo era el ambiente de las mujeres, cómo vivían las mujeres del siglo XX, sí. Bueno, después pasó la catástrofe del 8 de marzo de 1875, que es esta fábrica en la que muchas mujeres trabajaban con un salario de menos de la mitad de lo que ganaban los hombres. Entonces, las mujeres se levantaron, hicieron una huelga, hicieron una manifestación en la que 120 mujeres murieron por agresión policíaca. Esta censura era muy común en las huelgas de mujeres. Las mujeres ya estaban despertando, ya había una conciencia de su papel de subordinación con el hombre,
Este evento se repetiría, pero más grave después, el 25 de marzo de 1911, en una fábrica de textiles, donde 146 mujeres murieron entre calcinadas, asfixiadas, y algunas se suicidaron lanzándose desde las ventanas tratando de escapar de esta fábrica. Después de este suceso, que fue súper atroz, fue muy comentado, además todos los periódicos lo documentaron, fue muy visible. Por lo tanto, el movimiento agarró muchísima fuerza y si ven, aquí ya es el inicio, la primera década del siglo XX, y es así como empieza. Las mujeres trabajadoras crean un sindicato para protegerse y después se crea el Día Internacional de la Mujer para hablar de las mujeres y sus derechos como mujeres y sus derechos como trabajadoras. Y por eso pues, se queda el 8 de marzo como Día de la Mujer. Ya en las primeras décadas, en inicios del siglo XX, las mujeres, como se le comenta, muchas trabajaban en fábricas de textiles o como secretarias. Ya había muchas mujeres solteras entre 20 y 45 años que no tenían como primera idea casarse para conseguir dinero o para seguir viviendo, para tener un plan a futuro. Entonces, las mujeres, al verse libres, por así decirlo, de este lazo siempre marcado con el hombre, empezaron a poder pensar más y tener una opción económica aparte. Otro elemento que fue clave para la incorporación de la mujer en el trabajo fue la Primera Guerra Mundial. Esto fue entre 1914 y 1918. El hombre va al frente y entonces las mujeres son las que se tienen que hacer cargo de las fábricas. Esto muchos de los ven así como, pues es que se tuvieron que hacer de las fábricas nada más, pero hay que pensar a fondo qué es lo que implica que una mujer vaya a trabajar en una fábrica. Implica que puede hacer trabajo bruto, que tiene que tener una preparación técnica, o sea que se le hacen, pues trabaja con máquinas, o sea que las mujeres se dan cuenta que son capaces de hacer todo lo que los hombres hacen. Porque no están ahí los hombres. Las mujeres además empiezan a usar diferentes atuendos, empiezan a usar pantalones, empiezan a usar overoles para el trabajo, y esto les permite una libertad de cuerpo. Esta libertad de cuerpo también se va a reflejar en un cambio en la idiosincrasia de las mujeres norteamericanas. Ellas van a darse cuenta que no son menos que los hombres y que no hay un límite de lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer, más que obviamente en lo social. Entonces, gracias a este como impulso laboral de las mujeres y al trabajo de la Asociación Nacional Americana del Sufragio, la que creó esta Candy, las mujeres obtuvieron su voto progresivamente por estados. Empezaron de oeste a este, empezando con Wisconsin, Iowa, Idaho, primero en 1869. Y después, en 1917, fue elegida en Montana la primera congresista de los Estados Unidos, está Janet Rankin. Esto fue muy importante, ya que, pues, ¿cómo se dice? Pues en ese entonces ni siquiera tenían el voto y ya tuvieron una congresista. Después de esto, en 1919, el presidente les dio el apoyo a las feministas y por eso en febrero del siguiente año, en 1920, queda aprobada la 19ª, la 19 enmienda del Congreso, en el que se les da el voto a las mujeres. Exactamente dice la ley que no se les puede negar a nadie el voto por condiciones de género. Esto queda claro que solo es para mujeres blancas. Las mujeres negras no van a obtener el voto todavía. Estos movimientos se van a reflejar en todo el mundo también, o sea, todo el mundo está tratando de conseguir el voto femenino, pero Estados Unidos todavía no es como un foco importante de feminismo. Todavía está como las feministas más radicales, más fuertes y las que son como ejemplo de todas siguen en Europa. Esto va a cambiar como un poquito hasta los 60. En los años 50, con la Segunda Guerra Mundial, cuando termina en el 45 la Segunda Guerra Mundial, vuelven muchos hombres soldados del frente, vuelven heridos, vuelven enfermos, con trastornos mentales, y la mujer vuelve a ser relegada al hogar. Muchas mujeres pierden sus trabajos pues frente a hombres que vuelven de la guerra y entonces recuperan su trabajo, y las mujeres vuelven al hogar y se encargan como de cuidar y proteger, y además como que
quedó esta idea de cómo no vas a proteger a este soldado que fue a la guerra por ti. Y entonces a las mujeres, para que estuvieran felices a pesar de que se les había quitado su trabajo, se les empezaron a entregar entre electrodomésticos, se empezaron a desarrollar tecnologías del hogar para facilitarle la tarea a la mujer, pero terminó pasando un fenómeno que en muchas casas y hogares pues norteamericanos las mujeres eran muy infelices y de hecho tengo aquí una cita de un libro que se publicó en 1963 de esta, déjenme leo, Betty Friedan, que se llama La mística de la feminidad, en el que analiza cómo es que este encierro en lo doméstico afectó a las mujeres norteamericanas en su psique. Leo. Cada esposa subordinada lucha sola. Mientras hacía camas, compraba, combinaba la ropa de cama, comía sándwiches de mantequilla de maíz con sus hijos, se revolcaba con galletas y brownies de Boy Scout, se acostaba junto a su esposo por la noche, tenía miedo de hacer la pregunta, en silencio, ¿eso es todo? Aquí es cuando las mujeres se dan cuenta que esto no es todo lo que pueden hacer, justamente no están satisfechas con lo que hacen, no están satisfechas solo cuidando y protegiendo de los demás. Aquí entonces vemos ya una mujer que ya tuvo la oportunidad de salir, de probarse a sí misma, que se publicó en 1963 después de esto el movimiento feminista va a tener que se llama la mística de la feminidad, en el que analiza cómo es que movimientos que van a estar respaldados por las revueltas de mayo 68 en Francia y por las publicaciones de feministas francesas como Simone de Beauvoir. Después pasamos a la tercera ola, que es de la interseccionalidad. La tercera ola fue un movimiento verdaderamente masivo. Antes de esto, les estaba hablando pues de los 50, las mujeres, los electrodomésticos, luego fue publicado el libro de El misticismo feminismo, y después entre los 60 y los 70 el feminismo se va a ir dividiendo en dos ramas, las radicales y las liberales, en donde unas querían unos derechos o objetivos a alcanzar y las otras otros. Igual todas querían la liberación de la mujer. Por un lado, las liberales querían una libertad económica, buscaban posicionarse en igualdad con el hombre, querían poder acceder a puestos de poder, querían poder acceder a los mismos derechos que el hombre, que no fueran limitadas por su trabajo, ¿no?, en la casa, ni fueran discriminadas por ser mujeres. En cambio, las radicales se dieron cuenta que el problema era mucho más grande que solo que no nos dan lo que el hombre, sino que estábamos subordinadas en todos los campos y todos los ámbitos de la vida. Que incluso cuando nos pagaran igual en nuestros trabajos, en nuestra casa, nosotros nos tocaría hacer más labores por ser mujeres. Entonces se dieron cuenta que el problema era un sistema patriarcal que respaldaba la subordinación de la mujer al hombre y en el cual el hombre era la norma de todo y entonces la mujer era el otro no completo, el otro no parecido a ese ser que era el hombre. Después de esto, pues empiezan las ramas, empiezan muchos movimientos y para ahí de los 70, la tercera ola empezó así como a surgir, de los 70 a los 90 más o menos, fue que los feminismos empezaron a diversificarse, empezaron a llegar muchas mujeres con bagajes, con historias, con trasfondos diferentes, mujeres que eran negras, mujeres que eran pobres, mujeres que eran lesbianas, que dijeron, ok, sí, el feminismo sí me representa, pero este feminismo blanco que busca economía laboral, que busca igualdad laboral, pues no me satisface todas mis necesidades porque yo trabajo, no sé, como ama de casa, como ayudante doméstica. Entonces, justamente aquí es cuando empieza la interseccionalidad, en que surge con el movimiento de las negras justamente en Estados Unidos, que ellas dicen, ¿saben qué? Yo también soy una mujer y ustedes no están viendo por las mujeres que somos discriminadas, no solo por mujeres, sino también por negras, no solo por mujeres, sino también por lesbianas. Y pues este movimiento va a tomar mucha fuerza, de hecho ahorita es como uno de los que tiene más fuerza, pero tiene la
dificultad de que está muy ramificado porque busca satisfacer las especificidades de cada una de estas mujeres. Pues sí, en general ese es el panorama del feminismo en Norteamérica para el siglo XX. Es como un panorama en el que las mujeres abren los ojos completamente, su siglo para el despertar y la rebelión, y es el momento en que buscan el voto, en el que buscan derechos, en el que buscan salir de casa, buscan la igualdad laboral, y siento que fue el momento de mayor apogeo del feminismo en Estados Unidos. No sé si alguno tenga algún comentario o pregunta. Yo quiero hacer un comentario como cultural, en el sentido de que cuando el feminismo comienza a ser más como interracial, se debió a que las mujeres feministas que salían y que podían como dejar a sus hijos, tanto con la abuela o con la nana, lo que estaban haciendo es quitarle la libertad justamente a las mujeres negras, latinas y pobres. Entonces, el feminismo blanco dependía justamente de la explotación, ya no por género, sino por que por la raza o por la clase, ¿no? Entonces, es como el ver todos los pasos que ha tomado, y también pues estar como muy atentos a que hay feminismo y hay clasismo dentro de, y hay racismo dentro de, ¿no? ¿Por qué? Porque no se puede hacer como cargo de todo. Sí tenemos que concientizar acerca de todo, pero incluso en la poesía puede ser que nos encontremos con un empoderamiento muy, muy fuerte, pero que no tenga como conciencia de clase, por ejemplo, ¿no? O, y eso no va como a deslegitimar el movimiento, sino que solamente evidencia pues el contexto. No sé si me dé a entender, yo creo que sí, y ya es todo lo que quería decir.